Lo que empezamos a ver esta semana se llama funciones y formularios, y que les va a dar esta nueva flexibilidad para su caja de herramientas para poder seguir haciendo las cosas que son cosas que hemos estado haciendo de repente de forma un poquito más complicada. Ahora la vamos a poder simplificar y vamos a ganar velocidad también para las cosas que ya estábamos haciendo, las cosas que ya sabíamos hacer. Entonces vamos a aprender a hacer funciones con parámetros definidos para encapsular operaciones matemáticas y lógicas. Ya esto va a ser un poco más de sentido cerca del final de la clase. Hasta ahora, si hacemos, como les dije, nos quedan muy poquitas clases, entonces si hacemos un recuento de todo lo que hemos aprendido a hacer hasta el momento, sin contar toda la parte previa, digamos, como de saber usar Excel. Macros grabadas, subrutinas, ciclos, variables, condicionales. Eso, ¿no? Que es bastante. En el fondo de todo eso, además, le podemos hacer doble clic y tiene material adentro. Los condicionales tenemos los if, tenemos los and, tenemos los all, las variables, tenemos los tipos de datos, integer, string, double. Entonces, cada una de estas cosas como que es mucho material. Quiero que tomen conciencia de todo lo que han avanzado desde que partimos a inicio del semestre. Es mucho material. Entonces, ahora empiecen como a retrotraer todo lo que hemos visto y ahora vamos a volver a ver otra forma de ponerlo en práctica. Yo espero que hayan logrado ver los videos que les publicamos. Y sé que igual fue arriesgado nuestra parte ponerlos después del certamen, pero es que no hay mucho más tiempo. Partamos, no en el mismo orden que están las preguntas ahí. ¿Hemos usado funciones antes en Excel? Los leo, los escucho, levante la Sí, mano si quiere. función Bueno, suma, además, contar, ya. Pablo y Salinas. conjunto. Que al Pablo ya le conozco la voz más o menos. Nosotros ya hemos usado funciones antes, son las funciones que vienen hechas, ¿verdad? ¿Para qué sirven? ¿Por qué están ahí? ¿Qué gracia tienen? Solucionar un problema en concreto. O sea, efectivamente, pero ¿por qué en el fondo están? Solucionan un problema. Pero ¿cuál es la gracia que tienen? Porque podríamos es como las subrutinas también solucionan problemas, pero no están hechas. ¿Por qué están? Es como una pregunta filosófica igual. ¿Simplifican una operación? ¿En qué sentido? Pucha, no alcanza a preguntar. ¿Quién fue el que habló? Porque ese no fue el Pablo. Pero esa voz Yo no creo la que el alcanza a Moisés. reconocer. Moisés, ¿en qué sentido simplifican? O sea que nos demoramos menos en realizar algo con las funciones. Ya, ¿por qué? ¿Por qué nos demoramos menos? Eso es justamente la respuesta que estoy buscando. Porque tomamos parámetros y esos parámetros le damos una condición y se hace todo más fácil. Ya, en el fondo, y también me llegó esta respuesta por interno. Las funciones reciben parámetros y yo no me preocupo de cómo están hechas por dentro. La función promedio, yo le paso cualquier cantidad de números, de hecho estoy averiguando y son hasta 30. Le puedo pasar 30 números, no, es el condicional, no me acuerdo, pero creo que hay un límite. Le puedo pasar muchos números y yo no sé adentro cómo está la implementación, no sé cómo está el código adentro y me devuelve el valor. Y yo le puedo pasar cualquier valor dentro de la celda y lo hace solo. Entonces tengo la flexibilidad de que puedo ir tomando distintos valores y no tengo que implementarla de nuevo. Y de hecho yo no tengo que implementarla, viene hecha y ya. Y eso es lo que nosotros vamos a aprender a hacer ahora. Vamos a aprender a hacer estas funciones que nos van a servir para encapsular operaciones matemáticas, condicionales lógicos, que son cosas que nosotros sabemos hacer, que hemos estado haciendo antes, pero ¿se acuerdan que hacíamos esos chorizos gigantes? Sí, paréntesis, y, nada. Ahora lo vamos a hacer de una forma elegante y vamos a poder generar nosotros nuestras propias funciones. El nombre formal de esto son funciones definidas por el usuario, o lo van a encontrar en internet como UDF, User Defined Function. Da lo mismo. Son funciones que nosotros vamos a hacer y que van a tener la gracia de que van a aparecer en el menú del Excel, lo mismo que la función contar sí, digamos. Vamos a ganar esa misma flexibilidad y esa misma forma de encerrar lógica que puede ser muy complicada y ganar esa flexibilidad. Ya, una vez más, tenemos palabras que aprender y por eso quiero volver a la wiki, que yo sé que no la pescaron mucho porque yo la presenté muy a la rápida, pero démonos el tiempo de rellenarla porque va a ser un buen glosario para el certamen 3. Acá tenemos más palabras que aprendernos. Cuando yo declaro una función, usamos esta palabra clave, function,
y yo escribo function y solito en cuestión el Excel me va a completar con el end function. Luego le pongo el nombre, contar sí, sumar sí conjunto, promedio. Bueno, y eso no los puedo usar porque ya están ocupados, pero paréntesis, los parámetros. ¿Cuáles son los parámetros de el sumar, por ejemplo? ¿El rango sumar? ¿Con las dos casillas que se tienen que sumar entre sí? Claro, 2 o más casillas. Uno le puede pasar el rango, o le puedes ir pasando como A1, punto y coma, B5, punto y coma, le puedes pasando como celda a celda, o le puedes pasar el rango. Parámetro. Que, bueno, es un poquito más complicado, que puede tener una cantidad fija de parámetros, una cantidad variable de parámetros, pero por debajo yo le tengo que decir al Excel que tiene que esperar el tipo de parámetro que tiene que ser. Puede ser un string, puede ser un número con decimales, puede ser un entero, y además le tengo que decir qué cosa va a devolver. Así como promedio puede retornar un número con decimales, o la función sí retorna un booleano, le tengo que decir qué cosa va a retornar. Después hago lo que tiene que hacer la función, y aquí está el truco más importante y la razón por la cual el 99% del tiempo no funcionan las funciones, es que la última instrucción que se ejecuta tiene que ser el nombre de la función igual el resultado que yo quiero que retorne mi función. O sea, si voy a calcular el promedio, tiene que ser la suma de las cuestiones dividido el largo, la cantidad de cuestiones, la comparación, lo que sea. El otro por ciento restante de por qué no funcionan las funciones es porque hay un ciclo while que se quedó pegado, que probablemente habría que les pueda haber pasado en el certamen. Pero en general las funciones, cuando fallan, es porque nos olvidamos de que siempre la última instrucción que se ejecuta tiene que ser el nombre de la función, igual lo que sea que yo quiero que retorne. Ya. Vámonos a trabajar. Vamos a hacer 3 funciones juntos y después les traje un ejercicio para que ustedes trabajen por su cuenta. Vamos a partir tranqui. Lo primero vamos a hacer una función para calcular el área de un rectángulo. Tranqui, ¿alguien se acuerda así como de geometría? No sé, esto debe ser como tercero básico. ¿Cómo se calcula el área de un rectángulo? Largo por ancho. No. ¿Cierto que sí? El largo por ancho. Cristian, efectivamente. Yo tengo la base por la altura. Cuando son triángulos ya ahí tengo que dividir por 2 y se pone un poquito más complicado. Pero de momento nada más que quiero hacer esto base por altura. Les comparto el tiro de la pantalla para que vayan viendo esto. Ya. ¿Cómo se hace este asunto? Este asunto se hace exactamente igual a como hemos trabajado todos nuestros asuntos anteriores. En nuestra pestaña de programador, Visual Basic. ¿Acaso sí es fundamental que lo hagamos dentro de un módulo? ¿Se acuerdan que aquí cuando yo hablo esta cosa como que aparecen las hojas? Si yo hago mi función dentro de una hoja no la voy a ver. Tengo que insertar un módulo. Es lo mismo que hemos estado haciendo antes, solo que quiero ser súper enfática porque si no, no aparece la cuestión. Entonces, function, calcular área, los paréntesis los puso solito, enter. Y me completó solito el end function. Entonces, según lo que dijo el mismo Cristian, yo necesito la base y la altura, en el fondo los dos lados de mi rectángulo. Tengo que ponerlo aquí como parámetro. Base y altura. ¿Qué tipo de datos van a ser la base y la altura? Integer. O sea, Podría ser, son números. Así podría ser que integer o podría ser un double si es que va a ser con decimal. Double o integer, sí. Pongámosle integer para simplificarnos la vida en este caso. Entonces le ponemos as integer, la altura as integer, y como estamos multiplicando números enteros, que voy a suponer que van a ser números enteros muy gigantes, digamos que mi función calcular área también va a retornar un entero. O sea, la operación que va a hacer va a darme como resultado un entero. Y tal como conversamos recién, entonces, en este caso, mi calcular área tendría que ser calcular área es igual a base por altura. Ya. Ok, hasta aquí ni una gracia, ¿verdad? Bueno, ya. Entonces vamos a hacer nuestra prueba base por altura. Resultado. Oh, por Dios. 3 por 4. Oh.
Entonces, lo chulo de haber hecho esto es que después yo gano este tipo de funcionalidad, calcular. Y aparece, mira, aquí funciones definidas por el usuario. ¿Se acuerdan que les mencioné que se llama así? Y me parece aquí igual que en Excel, pues gallo. Sí, es bacán. La lata es que no me dice, a diferencia de cuando yo pongo el promedio y esas cosas, no me dice cuántos parámetros tengo que ponerle ni nada. Es un poquito más avanzado, pero como yo hice la función, yo sé los parámetros que tengo que ponerle y todo. Entonces le voy a pasar el A2, punto y coma, 12. ¡Wow! No es muy apasionante, pero nada. Lo importante es que vean que acabamos de crear una función tal como está promedio sí, con tal sí, y todos los que hemos hecho hasta ahora. Ya, pero ahora que me digan algo al respecto de esto, porque esto no tiene mucha gracia, ¿verdad? O sea, vamos, díganme algo respecto a esto. Es bacán que aparece el menú y que como que me aparece la cuestión igual que las funciones más pro. Pero en verdad, como vean. Cata, Concha, hola. Hola, profe, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, también. Tengo una duda, porque cuando hacemos, por ejemplo, el contar sí o promedio sí, ingresamos condiciones. ¿Eso significa que podemos ingresar condiciones como parámetros? O sea, yo aquí le podría poner como parámetro que fuera boolean. Y tú Ah, podrías claro. ponerle un menor que, en fin, sí, podrías Ah, hacer eso. No ya, hay problema. gracias. Vale, me llega por interno, no hay que asignarle los valores a las variables. Ya, esa es una súper buena pregunta, porque esto igual es como raro, porque las variables, ¿de dónde se están leyendo? ¿El retorno a dónde va? Ya. Pongamos nuestro famoso puntito rojo. El punto rojo es súper útil. Voy a llamar de nuevo a mi función calcular área. Con punto rojo esta vez. Y fíjense que base toma el valor 5 y altura toma el valor 6, que son los valores de las celdas que yo le paso entre paréntesis. Y entonces ahí solito sabe que el primer valor que yo le pase de celda va a ser lo que va a llamar base y el segundo va a ser el que va a llamar altura. Y por defecto va a escribir en la celda desde la cual yo llame a la función el valor de retorno, lo que yo ponga aquí. No sé si respondéis la pregunta que me llegó por interno. Ya, bacán. Buenísimo. Ya. Pero necesito que alguien me diga algo respecto a esto, porque la verdad, esto no tiene ninguna gracia, ¿verdad? Como que... O sea, yo aquí podría haber hecho... Perdón, espérate. Voy a poner aquí, listo, acá. Y aquí podría haber hecho base por altura. Y adiós, ¿no? Esto es como lo mismo. ¿Qué gracia tiene hacer esto? Bueno, hasta ahí no tiene ninguna. Pero si volvemos a pensar en el objetivo de la clase y para qué salieron las funciones, siempre encapsular lógicas un poquito más complejas. Entonces supongamos que yo quisiera aquí notificar a la persona si es que puso algún lado que es menor o igual a 0. Que ahí no tendría sentido calcular el área de un rectángulo, porque no sería un rectángulo si es que la base o la altura son menores o iguales a 0. Si yo quisiera hacer eso aquí en la barra de fórmula, tendría que empezar si A3 OR, paréntesis. ¿Cachan que ahí se pone un poquito más latera la lógica? En este caso empezamos a ver el valor que tienen las funciones. Antes de mostrarles cómo modificar eso, también yo puedo llamar igual que como hacemos con las funciones de sumar o cualquier cosa que yo, por ejemplo, yo le digo 3,4. Yo aquí también le puedo decir calcular área y le puedo pasar el 3 y el 4 directamente. No hay ningún problema. No necesariamente tengo que referenciar una celda, le puedo pasar directamente los valores. Da igual, solo que obviamente su poder se ve más cuando yo referencio una celda, porque al igual que con estas funciones puedo usar las referencias absolutas, mixtas, relativas y todo ese show que nos encanta. Ya, entonces hagamos que esto realmente tenga un poco más de power. Ay, Cata Concha, no sé si te quedó la mano arriba o si hay otra pregunta. Se me quedó arriba, perdón. Tranqui, no problema. Entonces acá, preguntémosle si es que la base o la altura es menor o igual a 0. Me gustaría pedir ayuda. Javier Retamal, ¿estás por ahí o no? Para que me ayudes a hacer esta condicional. Aquí estoy, profe. Buenísima. ¿Cómo puedo saber yo si la base es menor o igual que 0?
Un condicional. Por supuesto, ¿cómo lo hago? Oh, no sé, profe, Ah. me pillo. Hombre, vamos, como si tuvimos el certamen hace muy poquito, cuando yo quería hacer un condicional, había una palabra que yo tenía que usar. Los condicionales, ¿Con ¿con qué el if? palabras? Muy bien, if. Y entonces, ¿cómo hago yo para comparar si es que la base es mayor o igual a 0? Base. Y ahí poner el signo. No sé cómo se llama, pero el signo de menor. Hagámoslo al revés. O sea, claro, si la base es menor o es mayor que 0 y la altura, perdón, gracias querido, mayor que 0, entonces voy a decirle que calcular áreas eso. En caso contrario, o sea, si la base es menor o igual que 0 o la altura es menor o igual que 0, le voy a decir que quiero un message box que diga rectángulo inválido. Inválido. Y le voy a decir que en ese caso, calcular área sea igual a -1. ¿Por qué -1? Porque un área de -1 no hace sentido, es como un valor raro. Entonces, es razonable que para el contexto del cálculo de área, si me dan valor -1, es porque hay algún problema. Es lo mismo que creo que en el contar sí te da -1 cuando no encuentras. Hay algún tipo de función, no recuerdo cuál, que también te da -1 cuando hay algo que no está bien o cuando no encuentras el valor. No recuerdo. Bueno, -1 suena bien para nuestro contexto. ¿Dudas hasta acá antes de ejecutar esta magia? Ah, gracias por recordar. ¿Vieron lo que me dijo, no? Espérense, cámara, repetición instantánea. Ay, no sé si lo puedo. Ahí está. ¿Ven lo que me está diciendo, no? ¿Por qué se quejó? Le faltó el en if. No lo cerré. Gracias, Excel. Eres muy amable. Endif. Ya, creo que ahí sí. Es interesante porque si se dieron cuenta, yo no volví a ejecutar la función. Sin embargo, se ejecutó igual. Ya, y ahí hay otra cosa que es importante saber del Excel, que es que cada vez que yo hago algún cambio en la planilla, se vuelven a refrescar los datos, se vuelven a llamar las funciones y en fin. Dato curioso, ya, fin. Ahí sí. Me había quedado la llamada a la mitad como la cancelé. Me había quedado en amarillo y le puse el stop, pues había aparecido valor. Base -6. Altura 45. Resultado. Rectángulo inválido. -1. Y ahí ya va ganando valor. Esto, por ejemplo, que me apareciera rectángulo inválido, yo no ya podía hacer de la barra de fórmula. Hacer esa condicional en la barra de fórmula, cacho. Aquí ya va ganando poder el asunto de las funciones. ¿Dudas, comentarios, observaciones, impresiones? Nada, profe. Tranqui, vamos bien, ya, vamos a ir de a poco igual. No quiero que se vayan olvidando de los if y esas cosas. Ya, algo importante acá es que si se dan cuenta, todos los valores que estamos leyendo los tomamos de los parámetros. En una función va a ser raro que hagamos un cells o ese tipo de cosas, porque como las funciones trabajan directamente en base a las celdas de la cual las llamo, a la celda que yo hago esta llamada, no se portan tan bien las leídas de datos tipo cells, paréntesis, fila, columna. Entonces, cada vez que yo necesito un dato operar, lo mejor es que lo pida como parámetro más que tratar de leerlo. Más adelante les traigo un ejercicio para que probemos eso. Ya, otro, les leo el enunciado para no cambiar de página. Hagamos una función para convertir precios. Si el monto está en dólar, se debe multiplicar por 700. Si está en euro, por 800. Entonces, la idea es que yo tengo aquí, por ejemplo, algo que cuesta 3.400 pesos. Y lo quiero en dólar, y acá me tiene que dar el valor, pero lo quiero en dólar sin acento. Aquí me tiene que dar el precio convertido. Y si yo tengo aquí algo en 3.400 y lo quiero en euro,
me tiene que dar aquí el valor convertido, por ejemplo. Precio, esto en pesos chilenos, convertir. Nuevo precio. ¿Cómo sería esto de la forma que lo sabemos hacer nosotros actualmente? Se podrían hacer Pero- dos funciones diferentes, como A una ver, función ¿cómo? dólar y una función euro. Sí, ¿cómo sería eso, por ejemplo? Como agarrando un precio, o sea, una celda, por decirlo así, y multiplicarlo por, en el caso de dólar, por 800, parece. Está lo No, mismo, por uno y si no por el otro, ¿verdad? sí. Y el Ya, otro por 900, por ejemplo. Pero quizás funcionen perfecto. diferentes. Podría ser, pero igual ahí como que pierde un poco la gracia, ¿verdad? Porque la persona es la que tiene que saber o ponerle como la lógica. Algo interesante sería hacer que la función misma pudiera escoger, por ejemplo. Pero antes de eso, antes de pensar en función, ¿cómo lo haríamos nosotros de forma tradicional, sin usar funciones? Si yo sé, espérate, si yo sé que dólar se multiplica por 700 y euro se multiplica por 800, por decir algo. Ya, podríamos pedir un input box y que la persona ingresara, pero eso quiero decir, con todas las cosas que sabemos hacer nosotros, macros grabadas, subrutinas, ciclos condicionales, variables, ¿qué cosas utilizaríamos para poder hacer esto? Para escribirlo en código como lo está haciendo recién, ¿o no? O Pero no. ¿cómo? Puede ser, pero ¿qué cosa utilizaríamos de todo lo que sabemos hacer sin usar funciones? Este problema, ¿lo podríamos resolver con lo que sabemos hacer hasta ahora? Sí, con una condición, ¿o no? Porque sería Fantástico. ¿Cómo sería esa como condición? si detecta que la casilla de al lado dice dólar, que lo multiplique por 700, la cantidad que está en la casilla A,8. Exacto. Y si dice euro, lo se multiplica la casilla por... Es exactamente esa misma lógica ¿Cómo lo la hizo, que señor? vamos a llevar. La que vamos a llevar a las funciones. Exactamente eso. Lo que quiero que vean es que las funciones son una forma que tenemos de encapsular, o sea, de llevarnos toda esa lógica que puede ser más latera a un solo punto. Porque, por ejemplo, el precio del dólar va a cambiar. Cambia todos los días, de hecho. Si yo hiciera la fórmula así tal cual, como la hacemos tradicionalmente, sí, esta casilla es igual a dólar. Entonces, esto por 700, ¿verdad? Yo tendría, o bueno, lo muevo a multiplicar por acá. En el fondo tendría que ir haciendo muchos cambios en cada una de las fórmulas. Si yo esto lo encierro en una función, hacer los cambios va a ser mucho más fácil porque va a estar todo en un mismo punto de cambio. Entonces es más fácil de controlar. Eso es lo que quiero que vean aquí en este ejemplo. Que todo esto nosotros ya lo sabríamos hacer, pero nos daríamos una vuelta un poquito más larga. Pero es lo mismo. Ya, dado esto que acabamos de pensar, de que tenemos, en el fondo, necesitamos saber dos cosas. La moneda a la cual queremos convertir y el valor al cual queremos convertir esta cosa. Convertir valor. ¿Cuáles serían los parámetros de nuestra función? Levánteme la mano, por favor, si quiere hablar, porque así puedo permitir que más gente hable, porque yo tengo claro que hay mucha gente que ya sabe. Necesito saber si todos saben. O dígame por el chat. Piensen un segundo y dígame por el chat. ¿Qué parámetros tendríamos que darle a nuestra función? Ya. El precio de todas formas. Ahí tenemos que ver, el integer puede quedarnos muy chico el precio, ¿ah? Porque los integers reciben desde 0 hasta, no, ponte que 256.000 o algo así, no es un número tan grande. Entonces, si bien es un número entero, los precios para nosotros nos convendría tal vez tener un número un poquito más grande. Lo voy a poner en double, solamente para tener una mayor capacidad de número, nada más. Estoy de acuerdo con la Macarena. Vamos a poner precio a double y también me llegó por interno el nombre de la moneda, digamos, la moneda, as string. ¿Y qué cosa va a retornar esto? Un integer, se supone, porque devuelve un valor.
Javier, devuelve un valor, pero de nuevo, o sea, va a devolver un valor entero porque nuestras monedas no tienen fracciones. Pero como en este caso el integer yo temo que nos puede quedar muy chico para la cantidad, cuando multipliquemos cosas y nos puede dar un error de que no cabe el valor en el integer, yo usaría un double, solamente para irme a la segura. Nada más, ya, perfecto. solo por eso. Ya. Y entonces acá hacemos algo muy parecido a lo que hicimos arriba con un condicional. Y le decimos, voy a crear una variable extra, di un resultado, as resultado, as double, donde voy a guardar la multiplicación. Y voy a decir, if moneda es igual a dólar, con comillas, porque estoy comparando string, entonces, en resultado, va a ser igual a precio por 700. En caso contrario, aquí voy a poner en div para que no se me olvide. Si la moneda es igual a euro, entonces, voy a poner en div para que no se me olvide, resultado va a ser igual a precio por 800. Ay. Y después le voy a decir entonces, ¿qué me falta acá? ¿Está lista mi función? Creo que la función en if, o sea, la función if está lista, parece. La parte del if pareciera estar bien, pero ¿está completa la función? La parte del condicional, si la moneda es dólar, lo multiplico, si la moneda es euro, lo multiplico, no tengo que en ningún otro caso que atajar, así que lo voy a dejar así. Ya. Entonces aquí yo podría decirle convertir valor. Y esto recibe primero el valor y después la moneda. El valor y después la moneda. Bien ahí. Fíjense, me tiró 0. ¿Por qué? Tal como están diciendo por interno, y bueno, y la Cata ahí mencionó recién, me faltó la razón por la que falla el 99% de las funciones. Tengo que decirle, como última línea que se ejecuta, convertir valor igual a resultado. Si no, lo que va a hacer es que no va a encontrar esta línea, y retorno 0, porque no supo qué hacer. Voy a sacarle este message box para que no nos aparezca cada rato. Y ahí sí funciona. Bien ahí, bien por las respuestas que había llegado en interno también. Así que importante, la lógica podría haber estado perfecta, pero si eso no estaba, mi función no iba a funcionar. Más dudas, más preguntas, más inquietudes. Ya, estas no se ejecutan como macro, de hecho esta hoja no está guardada como una hoja Excel para macro, es una hoja normal. Y son funciones como todas las funciones, entonces no se guardan como macro. No es necesario guardarla como macro. Ya, les tengo yo otras que no la quiero implementarse porque le quiero mostrarle otro truquito, otra gracia que tienen las funciones mientras piensan en alguna otra pregunta. Estoy abriendo otra hoja aquí. A ver si la encuentro. Funciones. Aquí está. Ya, yo hice una función, no sé si se acuerdan ustedes de las funciones de geometría, así como vimos la cosa de los rectángulos recién, que cómo se calcula la distancia entre dos puntos, ¿se acuerdan de eso? Cuando yo tengo un punto en la coordenada
x1 y 1 y un punto en la coordenada x2 y 2. Qué cacho. Qué lata. ¿Cómo se calcula la distancia en 2 puntos en el plano? Mm, mm. Aquí lo tengo para ustedes, miren. Cuando yo tengo 2 puntos en el plano, ¿se acuerdan? Plano cartesiano, el X, el Y, ¿sí? ¿No? Pesadillas, pésimos recuerdos. Entonces yo digo que tengo 2 puntos que voy a decir que sus coordenadas son x1 y 1, o sea, tiene coordenadas en el X y Y, y otro punto x2 y 2 que va a tener algún punto X y algún punto Y, y para sacar su distancia es la coordenada X del primer punto menos las coordenadas X del segundo punto al cuadrado, más la coordenada Y del primer punto menos la coordenada Y del segundo punto al cuadrado, se suman esas dos cosas y a eso se le saca la raíz cuadrada. Es una fórmula. Quiero nada más que vean que eso sería como una fórmula interesante de implementar en Excel, porque no está, porque tiene altos parámetros y porque tiene como alta lógica. Ya, yo se las traje implementadas para que no sufrieran. Aquí está. Revisémoslas juntos. X1 y 1, entonces estos dos en el fondo representarían el primer punto. X2 y 2 sería el segundo punto. Y el resultado aquí está. ¡Oh, no! Aquí está. No importa, no se han perdido de nada aún. Es la misma fórmula que estaba en el Excel, que ahora la copié y pegué. Aquí está. Ahí está. X1 y 1 al cuadrado, y 1 menos y 2 al cuadrado, y todo eso es la raíz cuadrada. Nada más, no se habían perdido nada. Y la tengo aquí. Entonces, aquí yo puedo tener un conjunto de puntos, coordenadas X, coordenadas Y. Entonces, no sé, voy a tener un punto en el origen, en el 0, 0, y voy a tener un punto, no sé, en el 3, 0. ¿Cuál sería la distancia entre esos dos puntos, equipo? Si yo tengo un punto en el 0, 0, y otro que está en el X3 y 0, ¿cuál sería la distancia entre estos dos puntos? 3. Sería 3, ¿verdad? Como 3 unidades, 3 pasos, no sé, lo que sea, porque uno está en el 0, 0, 1, 2, 3, y otro está aquí en 0, entonces hay 3 la distancia. Ya, entonces esperamos que la función distancia nos dé 3. Distancia. Entonces yo le paso aquí el primer punto, le paso el segundo punto, le paso, perdón, coordenada 1 del primer punto, coordenada 2 del primer punto, coordenada 1 del primer punto, coordenada 2 del segundo punto. Ya, 3, fantástico. Y por ejemplo, ya un poquito más complicado. Primer punto del origen, y el otro sí está en el 3,4. O sea, está 3 y 4 para arriba. Me queda Debería un ser triángulo, 7, ¿no? me queda un triángulo rectángulo, ojo aquí. Entonces me queda aquí 3, me queda aquí para arriba 4. Esto es un triángulo rectángulo. Oh, A cuadrado más B cuadrado igual C cuadrado. ¿La hipotenusa cuánto vale? 5. 5, 3, 4, 5. Es como uno de los típicos tríos pitagóricos. Ya filo, nos estamos yendo como una cuestión muy ñoña, pero 3, 4, 5. Simplemente queremos validar que esta cosa esté corriendo bien. Ya, 3, 4, 5. Fantástico. Está funcionando nuestra fórmula. ¿Cachen que, imagínense hacer esta cuestión ahí, programarla ahí, y que los paréntesis que cierren bien? Ah, no, cacho, ya, bacán. Lo entretenido es que esto yo se los entregué a ustedes y ustedes podrían usarlo. Y todo este preámbulo es para mostrarles que uno puede llamar a las funciones dentro de las funciones. E incluso puede llamar funciones dentro de sus rutinas. Entonces, por ejemplo, yo podría tener una lista de puntos que fuera para representar un polígono. Y yo podría llamar a mi función sobre esa lista de los puntos para saber el perímetro de un hexágono. No tengo idea. Supongamos, hagámoslo más fácil, que tenemos un cuadrado. Un cuadrado que aquí tenemos, por ejemplo, dos puntos del cuadrado. Un punto del cuadrado está en el 0, 0 y el otro está en el 3, 4. 3, 4. Entonces yo sé que su lado es tamaño 5, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, para calcular el cuadrado,
escucha, me estoy complicando más de la cuenta. Pero lo que le quiero decir es que yo, por ejemplo, podría decir esto. Function, calcular cuadrado. Ya. Entonces aquí yo podría decir el punto 1 del cuadrado, el punto 2 del cuadrado. Acuérdense que el perímetro de un cuadrado y de toda la figura es la suma de las longitudes de los lados, ¿verdad? Entonces, en este caso, si yo sé la distancia entre los dos puntos que conforman un cuadrado, yo sé el tamaño del lado. Eso lo multiplico por 4 y tengo la suma total de sus lados. No sé si me siguen hasta ahí. Tomen un segundo para procesar lo que dije. Si yo tengo un cuadrado y uno de sus lados está conformado por los puntos que están entre el 0,0 y el 0,3, tengo un cuadrado de lado tamaño 3. Por lo tanto, su perímetro va a ser 0,3, después este otro lado que va a ir del 3 al 3, del 3 al 0 y del 0 al 3, porque es un cuadrado, entonces todo mide igual. Entonces va a medir 3, 6, 9, 12. Por lo tanto, que yo sepa el tamaño de uno de sus lados y lo multiplique por 4, tengo su perímetro. Lo que les quiero mostrar aquí es que lo que yo puedo hacer aquí es llamar a una función dentro de una función, nada más. Entonces yo lo que podría hacer aquí es decirle dim lado as double. Lado es igual a distancia. Y aquí me va a pedir los parámetros que yo le tengo que dar a mi función de la distancia. Eso es lo que quería que vieran. Tengo que pasarle más puntos, se me complicó un poco más de lo que yo quería. Nada más que quiero que vean que yo puedo llamar a una función dentro de otra función, así como también puedo llamar a una función dentro de una subrutina. Y ahí está. Ahí me está diciendo qué cosas necesita mi función distancia y me está diciendo qué me va a devolver. Entonces yo puedo crear una variable que sea del tipo adecuado para recibir lo que sea que me va a retornar la función. Ahora nos va a ir un ejercicio. Antes de mostrar el ejercicio, quiero sus preguntas, comentarios, observaciones. Este silencio me inquieta. Ok, nos vamos a ir al aula, por favor. Y en aula van a encontrar la hoja que se llama encomienda. Les voy a compartir el enunciado para que puedan sacarle una foto. Les puedo mostrar las dos cosas al mismo tiempo. Acá está. Ya. Tenemos la hoja encomienda y tenemos el enunciado aquí. La hoja encomienda, perdón, la planilla encomienda tiene dos hojas. La primera, esta fue nada que ver. Acá está. La primera tiene un identificador de la encomienda, el largo, alto, largo y ancho. Y después, para la encomienda, yo sé el destino, que está en una coordenada. Y el centro de distribución, que también está en un punto. Yo sé que el centro de distribución se encuentra en el punto 5,10. Y esto es el destino al cual tiene que viajar cada una de las encomiendas. Lo primero que me piden es hacer la función calcular precio, que va a recibir como parámetro el alto y el largo, que van a ser ambos de tipo double por las razones que ya hemos hablado antes. Y nada más tiene que calcular el valor de la encomienda multiplicando alto por largo. Nada más. Después hay que modificarla para que aparte de recibir esos dos parámetros, reciba un tercer parámetro, que si el valor es euro o dólar, llame a nuestra función que creamos antes para que convierta el valor a la moneda indicada. No tienen que implementar ustedes la función, sino que tienen que utilizarla.
Para utilizarla, en aula van a encontrarla ya implementada, se llama funciones completar. Entonces la copian y la pegan. Y finalmente les voy a pedir calcular la macro calcular distancia, que va a calcular la distancia de la macro, bueno, en realidad es la subrutina, que calcula la distancia de cada encomienda al centro de distribución. Entonces, para eso, lo que van a tener que hacer es crear una subrutina que tome estos valores, llame a la función que creamos recién, la que les mostré recién, calcule la distancia y la escriba acá, para todos los puntos. ¿Dudas, consultas del enunciado? ¿Saben dónde descargar esto? ¿En qué parte del aula está? Documentos complementarios. Pero qué brillante, Pablo Salinas. Exactamente, documentos complementarios. Muy bien. ¿Alguna otra consulta? Todo bien, profe. Miren, igual que la otra vez, les voy a dejar, abierta las salas para que ustedes se vayan si quieren trabajar de 1, de 2, de 3, como quieran. Elijan ustedes, pero traten de trabajar. Eso es lo que les pido. Si quieren trabajar solos, acompañados, me da igual, pero trabajen acá. Para calcular la distancia, antes de ponerme a programar probablemente tal, quiero escuchar ideas. Sin pensar en código, bueno, ¿cómo lo haríamos para poder calcular la distancia entre este punto de entrega y el centro de distribución para todas las encomiendas? ¿Cuál sería el procedimiento? En palabras, en español, no me hablen todavía en código. Y es cuando se quedan callados. Profe, sería como primero que todo fijarlo el centro de distribución. O sea, como dos, ¿cómo se llama? Coordenadas. ¿Ya? Las tomo, Con las el guardo en una signo base de variable. peso. Ah, ya, tú estás hablando de... Ya, pero... Acuérdate, no estamos todavía pensando en código. Tengo que guardarlas Ay, en alguna parte. Las guardo, las tomo, las leo, ¿ya? Bacán. Tomo las coordenadas del centro de distribución. Después. Acuérdense, nos piden hacer una subrutina. No quiero que pensemos todavía como en la línea de la subrutina, sino que pensemos en el algoritmo, como en el procedimiento general. Entonces, la primera idea es que tengo que guardar esto en alguna parte. Después. Tengo el punto del centro de distribución. ¿Cómo hago para calcular la distancia respecto a este punto de acá? ¿Cómo sé yo para calcular la distancia? Entre dos la puntos. función de distancia. Claro, entonces, de alguna forma tengo que usar esta otra función que tengo aquí. Yo ya sé que guardé estos dos puntos. ¿Cómo hago para tomar? Tengo que tomar estos dos puntos, estos otros dos puntos. Entonces, tomo el centro de distribución. Tomo los puntos de la encomienda, calculo la distancia y la escribo acá. Paso a la siguiente. Estos siempre van a estar fijos. Leo estos nuevos dos puntos, llamo a la función, lo escribo acá. Y este procedimiento lo repito mientras, ¿qué cosa? Este procedimiento. ¿Tengo que repetirlo? Escuché algo, pero no lo pude entender. Mientras sea distinto de vacío. Mientras nuestro movimiento clásico para leer datos. Mientras haya datos en esta celda, mientras el cells, fila 2, bueno, esta la fila se va a ir moviendo, columna 3, sea distinto de vacío, voy leyendo los datos. Tac, 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 tac. Vamos a hacerlo velozmente. Dim P1 as double. Dim P2 as double. Ojo, subrutina. ¿Por qué quiero subrutina? Porque tengo que leer datos de la hoja. Cuando yo quiero leer datos de la hoja, que es distinta a lo que yo hago con la función, que opero con datos que, en el fondo, acá me voy a ir desplazando por la hoja. Como me voy a ir desplazando por la hoja, subrutina. Si yo me fuera a desplazar por la hoja, no me sirve la función. La función lo que hace es leer datos y yo le paso como parámetro. Acá, como me tengo que ir desplazando por la hoja, no me sirve la función. Entonces, do while
cells y le digo, podría tomar cualquiera de estas 3 columnas, voy a tomar esa. Do while, ¿qué cosa? Contador. Inventemos un contador. Dim contador, y ese sí que es integer, porque ese va a ser mi contador para ir desplazándome por la fila. Le damos un valor inicial al contador, vamos a partir de la fila 2, porque la fila 1 es este encabezado que no me sirve, fila 2. Do while cells, ¿qué cosa entonces? Chuta. Contador. Contador, y la columna 3, la estinca, está distinto de vacío, o sea, mientras haya datos, do while loop. Y le voy a decir, el punto 1, ¿a qué cosa va a ser igual? Por ejemplo, aquí para tomar lo que está en la fila 2, la X, ¿cuál sería? Contador, coma 2. Contador con 2. Cells, contador, coma 2. El punto 2 sería igual a cells, contador, coma 3. Ay, aceptar control Z. Y yo voy a escribir en cells, contador, coma 4. El resultado de llamar a mi función distancia con los puntos P1, P2, y tengo que leer lo que está en el centro de distribución. Ya, 2 opciones. Aquí puedo usar el cells y leer los valores acá, o lo puedo ingresar yo manualmente, porque como son valores fijos, 5 y 10. ¿Está listo esto aquí? Falta darle un contador más 1. Sí, porque así no se va a quedar pegado. Contador es igual a contador más 1. Ya, pareciera que ahí está. Veamos. Ya, calcular distancia. Declaré mis puntos. Contador igual 2. Contador 2,3. P1, 17. P2 vale 4. Me voy a la función distancia. Hago el cálculo. Y ahí está el resultado. Y lo escribí. Vamos al siguiente. Contador. Contador está con los valores P1, P2. Me voy a la función distancia. Le paso esos parámetros. Calculo. Retorno. Escribo. Entonces nos vamos con esa segunda lección. Se puede llamar a una función desde una subrutina. Interesante. Bonito. Preguntas de estos. Hay una pregunta de otra parte del encargo, se lo respondo al tiro, pero no sé si hay alguna pregunta de esto que acabamos de ver antes de responder a la otra pregunta. Voy a detenerlo. La pregunta anterior era, ¿cómo hacíamos acá para saber si era euro peso? Aquí se podía poner una columna extra que se llamara moneda y ponerle euro peso tú aleatoriamente. Da lo mismo. Pero la idea era que lo leyeras de acá. Equipo, hoy día a las 3:50, como siempre, voy a estar en el horario de consulta por si me quieren ir a ver, por si hay alguna duda. Con eso estamos por hoy día. Gracias por su participación y por venir como siempre. Cuídense y nos vemos el lunes. Chao, profe, que esté bien. Chao, profe, cuídese. Adiós, adiós.